Muy bien, seguimos con nuestro curso de Photoshop. Esta es una clase muy importante para ustedes y es un punto de quiebre dentro del curso. Esto marca un antes y un después para ustedes en la edición de fotografía. ¿Ok? Hoy en esta clase vamos a conocer cómo funciona el Camera Raw. Habíamos visto en clases anteriores que yo podría ir a la opción de imagen, ajustes, y desde aquí cambiar brillos, niveles, curvas, tono y saturación, etc. Yo podría hacer varias ediciones que tengan que ver con la cantidad de luz que tiene una fotografía y con el balance de los colores que tienen una imagen. En este caso yo les comenté que se las había explicado cómo funciona cada una de estas opciones, pero les comenté que Camera Raw era mucho más efectivo. Por fin llegamos a Camera Raw. Entonces vamos a abrir estos tres archivos de la clase. Cada uno me va a permitir a mí ilustrar un punto muy importante del Camera Raw. Primer consejo, cuando estamos trabajando con Camera Raw no vamos a trabajar con una imagen tal cual como la estamos viendo, siempre vamos a presionar Control J para duplicarla y la imagen vamos a presionar clic derecho y la vamos a convertir en objeto inteligente. Esto nos va a permitir que cada cambio que yo haga dentro de la imagen con Camera Raw sea un proceso no destructivo, es decir, es un cambio que voy a poder encender o apagar o reeditar encima otra vez para hacer más ajustes sin dañar originalmente mi capa, y en cualquier caso si la llegásemos a dañar siempre tengo un respaldo. Vamos a hacer lo mismo en cada uno de estos ejercicios. Control J para duplicarlo y convierto en objeto inteligente. Control J y convierto en objeto inteligente. Quiero que nos vayamos a la primera imagen. Vamos a seleccionar la opción de filtro y vamos a seleccionar la opción de filtro de Camera Raw. Antes de seleccionar esta opción pueden ver que en Photoshop en español aquí aparece en la parte de arriba galería de filtros. ¿Ok? Y aquí me aparece filtro de Camera Raw. Me aparece galería de filtros, pero quiero que vean esta otra opción. Si selecciono esta capa, que no está convertida en objeto inteligente, en la parte de arriba me aparece, bueno, aquí aparece galería de filtros también, pero es posible que aquí en la parte de arriba les aparezca el filtro de Camera Raw. ¿Ok? Vamos a ver filtro. Déjenme abrir una de las imágenes de la clase anterior. Bueno, en este momento tampoco aparece en una imagen de la clase anterior, pero no importa. Lo que quiero decirles con esto es que la primera opción que diga filtro de Camera Raw, si les llega a aparecer también arriba, que también lo pueden habilitar por acá, porque por acá hay un filtro de estos también que puede servir. Voy a cancelarlo. No vamos a utilizar esa opción porque no tenemos control sobre ella. Es una opción automática que viene dentro de Photoshop. Entonces siempre vamos a estar utilizando filtro Camera Raw. ¿Ok? Entonces dentro de la primera imagen yo veo filtro de Camera Raw, como es una herramienta que utilizo casi el 99% de las veces en las que estoy trabajando dentro de Photoshop. Entonces ya yo me aprendí mi comando de acceso rápido y es Control Shift A. Entonces lo voy a presionar y pueden ver que en este momento se abre Camera Raw. La versión de Camera Raw que estoy utilizando en este momento es el Camera Raw 12.3. Esta es la opción del Camera Raw. La interfaz ha cambiado un poquito con respecto a versiones anteriores de Photoshop. Voy a minimizar cada una de estas opciones y esta es mi interfaz de trabajo. Como paréntesis me gustaría decirles que, por ejemplo, si estaban utilizando Photoshop CS6, el Camera Raw no formaba parte de Photoshop, era un plugin que se instalaba aparte a Photoshop para poder editar fotografías de una forma un poco más profesional. A partir de Photoshop CC, cuando nace la primera versión de Photoshop CC, que es la que viene después de CS6, Photoshop empieza a incorporar el Camera Raw dentro de su funcionamiento de Photoshop y ahora es parte nativa de Photoshop. Entonces, yo no voy a entrar súper en detalle en cómo funciona Camera Raw porque esto realmente da para un curso únicamente de Camera Raw. Y esto no quiere decir que no se los voy a explicar, pero como estamos en la unidad de conocimientos básicos, quiero que veamos algunas opciones que son las que más van a estar utilizando con frecuencia dentro del Camera Raw para editar fotografías, bien sea fotografías de cualquier tipo de fotografías, arquitectura, diseño o personas. Y luego en la unidad 2 vamos a ver conocimientos mucho más profundos sobre el Camera Raw. Entonces lo primero quiero que entremos en las opciones del básico. Y lo primero que vamos a ver es que tenemos como unos sliders, tenemos como unas barritas y un indicador en el medio. Yo voy a poder arrastrar esa barrita hacia la izquierda o hacia la derecha y hacer algún ajuste en su valor negativo, que sería el lado izquierdo, o aumentar su valor en positivo hacia el lado derecho. Por ejemplo, exposición tiene que ver con la cantidad de luz que pueda tener una imagen. ¿Ok? Menores exposiciones van a hacer que nuestra imagen se vea muy oscura. Exposiciones más altas vamos a permitir que entre mucha luz dentro de la imagen.
También quiero hacer una aclaratoria. En este caso yo estoy editando imágenes en formato .jpg que fueron descargadas gratis de la página de pexels.com, que es una de mis páginas favoritas para descargar imágenes gratis libres de derecho de autor. Ahí les va una pista en caso de que no la conozcan. Pero cuando estemos trabajando con fotografías RAW hechas con nuestra cámara fotográfica, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando estemos haciendo los ajustes de exposición o cualquier otro ajuste, vamos a tener un poco más de control en cuál es la cantidad de información que estoy mostrando de las zonas brillantes o las zonas oscuras o la información de los colores de la imagen, porque no es lo mismo trabajar con una imagen JPG o una imagen RAW. Esto ya lo expliqué antes dentro del curso. Una imagen JPG es una versión comprimida de una fotografía y una imagen RAW es una imagen que contiene mucha más información de luces y colores y por lo tanto tenemos más información para editar nuestra imagen. Entonces mi primer slider tiene que ver con la temperatura. Pero para explicar mejor la temperatura no voy a utilizar esta imagen. Quiero que nos vayamos al ejercicio número 3. Esta es una imagen que tiene un look muy celeste, muy azul. Por lo tanto es un look muy frío. Nosotros en cuanto a imágenes siempre nos referimos a los colores cálidos, aquellos colores que son amarillos o se van hacia los rojos, y los colores azules, aquellos colores que son verdes o celestes, y nos vamos hacia los tonos violetas o los azules muy intensos. Esta imagen es una imagen muy fría. Si yo la quiero hacer un poco más cálida, yo puedo apoyarme en el primer slider de temperatura y si me muevo hacia la derecha, pueden ver que eventualmente yo la estoy haciendo mucho más cálida, al punto que la estoy deformando. También lo puedo hacer mucho más fría, al punto que la estoy deformando. Pero también puedo hacer un ajuste del matiz. El matiz va a hacer que esta imagen se vea un poco más verdosa o un poco más magenta, ¿ok? Pero quiero que vean que acá en esta opción tengo la herramienta de equilibrio de blancos. Si yo presiono este goterito por acá y selecciono por ejemplo la blusa de la chica, yo sé que su top de la parte de arriba de su ropa es blanca o quizás sus tenis. Entonces en el momento que Photoshop detecta que este es el blanco puro de la imagen, ¡pum!, él va a hacer de forma automática los ajustes en temperatura y en matiz necesarios para que Photoshop detecte que este es el nuevo valor blanco puro de la imagen. Esto es muy muy interesante porque esto ya me permite corregir un montón de errores que nos pueden pasar en fotografía tradicional cuando estamos haciendo foto con una Canon, una Nikon, una Sony, etc. Y nosotros no colocamos el valor real, el valor del ajuste del tipo de luz que tenemos dentro de nuestra cámara como está entrando. Hay filtros para daylight, hay filtros para luces artificiales, para cuando el cielo está despejado, cuando el cielo está nublado, etc. Y si nosotros no tenemos mucho control sobre esto es una buena opción contar con esta opción dentro del Camera Raw que me permite a mí balancear los blancos. Si toco el tono de piel de la chica, obviamente el resultado no va a funcionar. El equilibrio de blanco funcionará en aquellas superficies que deben ser blancas. En los jeans, en el jean por ejemplo de la chica, va a funcionar, pero el jean tiene unos tonos azulados. Entonces lo más correcto es que me apoye en el top de la chica para asegurarme de que ese top es blanco y entonces el resto de mi imagen se balancea correctamente. Es importante porque en esta imagen funciona muy bien. También es importante que veamos que es un filtro inteligente. En cualquier momento yo lo puedo apagar o encender o presionar doble clic para continuar mi edición tal cual donde la había dejado. Esto ocurre solamente con objetos inteligentes, no ocurre con capas rasterizadas. Vayamos a ver esta imagen. Ahora, Control Shift A en el teclado para abrir el Camera Raw y voy a hacer exactamente lo mismo. En este caso ahora voy a seleccionar algunos de los edificios que quiero que sean blancos. Lo toco y pueden ver que no hay mucho cambio si me apoyo en las zonas oscuras, pero si me apoyo en las zonas que son doradas, pueden ver que hago un cambio en la temperatura. Entonces quizás esta no es la temperatura que tú necesitas exactamente, pero ya el hecho de que se hayan movido en esta posición te está indicando cuáles son aquellos ajustes que tienes que mover si quieres hacer que esa imagen se vea un poco más fría, ¿ok? Quizás no tan rojiza o tan violeta, pero más fría, verdosa. Este look cinemático quizás pueda servir para la composición que yo quiero hacer. También hablamos sobre exposición, me permite más luz dentro de la imagen o menos luz. Tenemos la opción de contraste, que sería menos contraste es una imagen mucho más lavada y más contraste es una imagen que es como más contrastante, valga la redundancia, es como más crocante, hay más diferencia, una diferencia más abrupta, entre los blancos y los oscuros de una imagen. Voy a aceptar estos cambios. Pero esta imagen, esos cambios se ilustran mejor en este ejercicio. Entonces, Control Shift A otra vez. Y vamos a irnos por acá a la misma opción. Contraste, menos contraste, una imagen más lavada. O sea, como si se hubiera desgastado mucho. Y una imagen más fuerte,
los blancos y los negros, la diferencia entre los blancos y los negros es mucho más fuerte. ¿Ok? En este caso yo lo voy a colocar casi en su punto de inicio. Quizás podría darle un poquito menos de contraste. La iluminación va de la mano con los blancos. Quiero que la entendamos. La iluminación funciona de una forma y los blancos funcionan de otra forma. Básicamente, iluminación y blancos se van a encargar de hacer correcciones en la imagen en el área de la imagen que tenga que ver con luz. Es decir, todas las zonas que son más brillantes de una imagen. Y por el contrario, las opciones de sombras y negros van a hacer lo mismo, pero con el área de las sombras. Quiero que entiendan también que no son las mismas barritas. Las dos primeras son mucho más sutiles los cambios dentro de una imagen y las dos segundas son más fuertes. Por ejemplo, pueden ver que si lo llevo a tope, los cambios en la imagen no son tan fuertes, pero si lo llevo a tope, los cambios en la imagen sí son fuertes. ¿Cuándo usar cada una de estas? Esto dependerá obviamente del tipo de foto que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, algo que me gusta hacer mucho en algunas fotografías, esta no porque esta está bien balanceada, pero la de la ciudad es posible que sea más aceptable, entonces voy a regresar a la de la ciudad. Voy a hacer doble clic por acá para continuar donde quedé aquí. Y voy a hacer que ese contraste que está por acá lo voy a bajar. En algunas zonas como esta, donde hay mucha oscuridad dentro de una fotografía, a mí me gusta decirle a las sombras que tengan un poco más de luz. Y pueden ver que despierto un poco de esa información que estaba en las zonas oscuras. Esto es un arma de doble filo, tienen que tener cuidado de acuerdo al tipo de foto que estén editando, porque al despertar mucha información de las zonas oscuras, estamos viendo lo que está oculto allí, pero también estamos despertando mucho ruido, mucho noise, y vamos a afectar negativamente nuestra fotografía. ¿Ok? También tengo la opción de textura. La de textura la voy a ilustrar mejor en el caso de la chica. Me voy a acercar un poquitito más, vamos a seleccionar el Camera Raw Filter. Y voy a seleccionar la opción de textura. Si yo aplico la opción de textura, pueden ver que hay un contraste mucho más intenso. Pero ya no es un contraste en el que los blancos se están haciendo más blancos y los negros se están haciendo más negros. En este caso, los tonos de blanco y de negro se mantienen mucho y básicamente estoy haciendo que estas rugosidades en las rocas, por ejemplo, se vean muy lavadas o se vean un poco más intensas. Básicamente, como lo dice el filtro, le estoy dando un poco más de texturizado a la imagen. También tengo la opción de la claridad. Claridad hace casi lo mismo con el punto de que también me está oscureciendo las zonas oscuras y me oscurece la imagen. Así que estas dos opciones yo las llamaría son opciones como para hacer más crocante nuestra imagen, como una galleta, como un crocantismo, ¿ok? Más adelante se van a dar cuenta que me refiero a ella como ese crunch que se le mete a la foto. Ambos controlan lo mismo, textura sería como muy sutil y claridad sería como muy fuerte. Generalmente si yo subo la claridad, entonces voy a tener que decirle a las sombras que sean un poco más claras o ver un poco más de información, porque obviamente la claridad me intensificó esas sombras y no puedo deformar tanto mi imagen. Luego también está la intensidad de los colores. Voy a aceptar esto porque la intensidad de los colores me lo va a explicar mejor esta imagen. Entonces voy a hacer doble clic por acá. Por eso tengo 3 ejercicios en esta clase. La intensidad de los colores, si yo la bajo, pueden ver que los colores han perdido muchísima fuerza. Esto es básicamente como una saturación. Pueden ver que hay un denominador común ahora dentro de las opciones. Exposición en contraste son valores que se parecen, pero son distintos en intensidad. Iluminación y sombra se parecen, pero son distintos en intensidad. Igual blancos y negros, igual textura y calidad. En este caso todavía no he hablado sobre la neblina, es el único que no tiene conexión con los demás. Y luego intensidad y saturación también son como parientes. Estos son como ajustes muy suaves o también muy intensos en el color. Pero si cambio la saturación, por ejemplo aquí sí la puedo llevar a blanco y negro completo o saturar todos los colores por completo. Es decir, intensidad tiende a ser como más sutil y saturación tiende a ser como un poco más fuerte. La neblina me permite a mí agregar como un fog o una neblina a la imagen o quitar ese efecto de neblina en caso de que lo tenga. Esta opción realmente yo la utilizo casi el 0% de los casos porque no me gusta. Estos efectos de neblina o de ambiente a mí me gusta generarlos manualmente. Más allá de estos controles que son mucho más avanzados, pueden ver que acá tienen mucho más control que yéndonos a la parte de arriba donde yo tengo la opción de imagen, ajustes, brillo, niveles. Primero están todos separados. El Camera Raw básicamente reúne todas esas opciones dentro. También habíamos visto que teníamos curvas y niveles. Quiero que veamos dentro del Camera Raw también, para que veamos que también tenemos curvas.
Entonces yo minimizo este perfil, por ejemplo, y yo podría decirle a esta curva, y aquí yo puedo editar las curvas, ¿saben qué? Y va a funcionar como un editor de curvas tal cual. Voy a poder agregar curvas, voy a poder reducir curvas para editar mi imagen de acuerdo a como yo lo quiera. Lo puedo hacer de forma general o puedo editar solamente las curvas de los tonos rojos de la imagen, en caso de que quiera afectar sus tonos rojos, o solamente los tonos verdosos de la imagen, etcétera, o solamente los tonos azules de la imagen, como ustedes prefieran. ¿Ok? No voy a entrar muy en detalle con esto porque les repito, es para que ustedes exploren un poco cómo funciona y yo lo voy a explicar muchísimo a profundidad en la unidad número 2 de este curso. Apenas comienza la unidad 2, la unidad 2 la comienzo únicamente con el Camera Raw porque para mí es importantísimo que ustedes sepan cómo se usa. Luego el área del detalle, esto es muy interesante porque quiero que nos veamos en el detalle de la piel de la chica, vamos a enfocarnos en sus expresiones, en sus detalles acá en los poros. Yo tengo una opción de enfoque, yo puedo presionar esta opción y aumento el enfoque de la imagen, pero en este caso el enfoque me puede deteriorar mucho la imagen. Y por forma contraria, si quiero reducir alguna de estas cosas, yo puedo aumentar esta opción de reducción de ruido y me permite eliminar un poco el ruido de la imagen. No abusemos mucho de esta opción porque llega un punto que se ve tan lavado que se ve falsa la imagen, ¿ok? Pero en algunas situaciones puedo hacer un suavizado para esos tonos de piel o esos tonos de color y se va a ver un poco más filtrito de Instagram, algo así. ¿Ok? También puedo hacer reducciones del ruido en los tonos de color. Lo voy a minimizar, tenemos opciones de mezcladores de colores. Es acá cuando se pone muy avanzado el Camera Raw y por eso esto lo voy a dejar para la clase que viene. Pero básicamente tengo controladores independientes para cada uno de los colores de la imagen. Por ejemplo, si yo quiero hacer que los rojos tengan otro tono, voy a afectar solamente los rojos de la imagen. Entonces cambio los tonos y pueden ver que los rojos están cambiando a otro tono y no estoy afectando el resto de la imagen, solamente los rojos. Imaginemos los azules del dedo de la chica. Si tomo los azules puedo cambiar la intensidad de esos azules. ¿Ok? También puedo cambiar la saturación. Yo, por ejemplo, puedo hacer que los rojos sean menos saturados o más saturados. O la luz que tengan los rojos, más oscuros o más iluminados. Esto es interesantísimo porque esto, combinado con lo que ya yo les he explicado con el uso de máscaras, nos da un nuevo rango para la edición de fotografías e imágenes. Esto, les repito, lo vamos a ver más a profundidad en la unidad número 2. También puedo controlarlos todos al mismo tiempo, pero yo prefiero irlos filtrando por tonos, por saturación o por luminancias. Esto también depende de la foto, ¿ok? Por ejemplo, en una foto como esta chica, los tonos de la piel de esta chica son muy naranjas, son muy achocolatados. Entonces yo podría decirle que, por ejemplo, la otra chica tiene una piel más clara, así que sus tonos de piel yo los podría controlar por el área de los amarillos, pero los tonos de esta chica los controlaría por los naranjas. Entonces si yo muevo los naranjas, estoy cambiando los tonos de piel solamente de esa chica. Entonces podría decirle a la saturación que sus tonos de piel estén un poco más bajos o un poco más altos y podría decirle incluso a su piel que destaque un poco más y que sea un poco más brillosa. Solo por mostrarles algunas opciones. También tenemos más opciones como dividir tonos, opciones para corrección de lentes, geometrías, calibración. O sea, el Camera Raw se hace muchísimo más profundo en el futuro. Y luego tenemos todas estas opciones acá en lateral, que es la opción de eliminación de tinta, el pincel de ajuste. O sea, todo esto se hace mucho más complejo. Por lo tanto, lo voy a dejar para la unidad número 2. Pero es importante para mí que conozcan el Camera Raw y vean el potencial que tiene. Todos los ajustes que se pueden hacer solo con un mismo filtro. Y en cualquier momento lo podemos apagar si hemos trabajado correctamente con un objeto inteligente. Importantísima esta clase, porque en lo posible vamos a tratar de no estar utilizando tantos los ajustes que están por acá de este menú, sino que vamos a utilizar mucho Camera Raw y cuando mucho, como ejercicio profesional, vamos a usar capas de ajuste como las que estamos viendo por acá. Y aquí yo podría decir una capa de ajuste, por ejemplo, de tono y saturación. Y ahora sí, esto me está afectando las capas que están debajo, pero esto es un orden que yo puedo encender o apagar de acuerdo a lo que yo necesite. Y nuevamente esto depende mucho de la composición que esté trabajando. Espero les haya gustado mucho esta clase, vean este potencial. Y si quieren saber ya más sobre el Camera Raw, pueden brincar de una vez a la unidad número 2 si ya las clases están publicadas. Y si no, espérense un tantito. Y cuando lleguen a la unidad número 2, sus cabezas van a hacer así. Y les voy a explotar la cabeza con un montón de conocimiento que va a cambiar para siempre su forma de editar fotografías para bien. Eso es todo por esta clase y nos vemos en la que viene. Hasta luego.